En esta colección de videos reflexionamos sobre cómo entendemos y quizá malinterpretamos la noción de la salvación. ¿En qué consiste el cristianismo? En esta colección de videos vamos a ver el significado de este maravilloso término salvación y ponerlo en su contexto bíblico más amplio. Y mientras lo hacemos, hay todo tipo de cosas emocionantes que surgen que creo que muchos cristianos hoy en día simplemente se pierden, porque con razón han captado algo importante, pero no han podido ver cómo se conecta con todas las otras cosas importantes que la Biblia tiene que decir. Sospecho que si saliera a la calle, aquí en Oxford, donde estamos haciendo estos videos, y le preguntara a la gente de qué se trata el cristianismo, mucha gente diría que se trata de la salvación. Y si les insistes y les preguntas, ¿qué quieres decir exactamente con salvación?, parecerían un poco sorprendidos y dirían, bueno, ya sabes, ir al cielo cuando mueres, cosas así. Y, de hecho, creo que cuando la gente dice que cree en el cristianismo, a menudo se refiere principalmente a eso. Y de hecho, cuando la gente dice que no cree en el cristianismo, lo principal en lo que no creen es en que la gente vaya al cielo cuando muere. Pero ir al cielo, curiosamente, no es, al parecer, el tema ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Mucha gente supone que sí, y lee todo tipo de cosas en la Biblia como si eso fuera lo que dice, pero en realidad, una y otra vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el tema no es cómo encuentran los humanos su camino hasta algún lugar llamado cielo, sino cómo viene el Dios del cielo a habitar con nosotros, o para nosotros, o entre nosotros. Una y otra vez, esa es, por así decirlo, la dirección del viaje. Entonces, ¿qué significa la salvación cuando la situamos en ese marco más amplio? Es una palabra grande, es una palabra importante. Otras personas han dicho que la salvación no consiste en ir al cielo, sino en intentar hacer del mundo un lugar mejor. Si nos fijamos en las personas refugiadas y sin hogar, si nos fijamos en las personas hambrientas y desesperadamente enfermas, entonces decirles que hay una salvación que es un pastel en el cielo cuando mueres, no parece abordar su preocupación inmediata. Y una de las cosas que sabemos de Jesús de Nazaret es que iba por ahí atendiendo las preocupaciones inmediatas de la gente. Así que parece que nos estamos equivocando si nos limitamos a hablar de lo que puede convertirse en una visión escapista. Salgamos de aquí y vayamos a un lugar más agradable. ¿Qué pasa con la gente que está sufriendo en la calle, buscando un lugar donde desembarcar sus botes de refugiados en el mundo real, aquí y ahora? Y así muchos cristianos han dicho, en realidad, de eso se trata la salvación. El problema con eso es que ya se ha intentado antes y hay una especie de sensación de hundimiento. A principios del siglo XX, muchos cristianos decían, esto del cristianismo se trata de hacer del mundo un lugar mejor. Y luego tuvimos la Primera Guerra Mundial, y luego tuvimos el Holocausto, y todo eso, y tantos otros horrores. Y la gente ha abandonado en gran medida la idea de que si los cristianos se esforzaran un poco más, eso es lo que harían. Por supuesto, los primeros cristianos, si les preguntáramos ¿de qué trata este movimiento del que formas parte?, hablarían de Jesús mismo, y cuando habláramos con ellos de Jesús mismo, Jesús no sería solo el medio para alcanzar un fin, o Jesús es el medio para llegar al cielo, o Jesús es el medio para hacer del mundo un lugar mejor, sino que Jesús mismo es el punto central, el que nos explica, no solo con palabras, sino con hechos y en su propia persona, en qué consiste la vida realmente y en qué puede y debería consistir. Y sí, Jesús, por supuesto, hablaba no pocas veces de que la gente se salvase. Pero, y recuerdo haber estado confundido por esto cuando era bastante joven pensando en ello, a menudo cuando Jesús habla de que alguien ha sido salvado, significa que acaba de ser sanado. Cura a un ciego y le dice, tu fe te ha salvado. Y lo que quiere decir, claramente, es que ahora puedes ver de nuevo. Y eso sucede varias veces, de modo que la salvación, en los propios labios de Jesús, parece significar algo más que algo para después de esta vida. Incluye a Dios haciendo cosas en el tiempo presente, rescatando una situación. Y, por supuesto, salvación significa rescate. Algo que estaba en mal estado se mejora, algo que estaba herido se cura, algo que estaba perdido se encuentra. Piensa en las historias de Jesús sobre el hijo pródigo. Este hermano tuyo estaba perdido y ha sido encontrado. Estaba muerto y ha vuelto a la vida.
Pero todo esto ocurre dentro del contexto en el que Jesús está hablando de otra cosa, y Él no usa la palabra salvación como lo principal que está tratando de transmitir. Él habla del reino de Dios. Y cuando hablaba del reino de Dios, yo como joven que leía eso, asumía que el reino de Dios significaba el cielo, significaba ir al cielo. Pero cuando miras y ves lo que Jesús está diciendo, Él nos enseña a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Se trata de que el cielo venga a la tierra, no de que nosotros los de la tierra vayamos al cielo. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es el reino de Dios y cómo se produce la salvación de la que habló el propio Jesús y que los primeros cristianos celebraban y que hoy sabemos que forma parte del corazón mismo de lo que somos? Bueno, el reino de Dios sí incluye el propósito último de Dios que trasciende la muerte, el propósito último de Dios de un mundo nuevo en el que muramos como muramos, Dios nos va a dar una vida nueva en su presencia para siempre. Eso está ahí, pero hay que pensarlo. Y del mismo modo, como se trata de Jesús hablando de que el reino de Dios vendrá a la tierra como en los cielos, eso también está ahí, porque la tierra necesita ser rescatada de tantas cosas, y en última instancia se nos dice que eso sucederá cuando Jesús venga de nuevo a completar la obra que comenzó en su vida pública. Pero cuando pensamos en lo que significa ser salvo, tenemos un mapa más complicado de lo que podríamos haber imaginado cuando empezamos. Así que, en esta serie de charlas, esta pequeña secuencia de videos, vamos a ver cómo funciona realmente. Y a medida que avancemos, verás que el significado de la salvación sigue siendo central, pero lo iremos desgranando de la forma en que la Biblia lo hace, la forma en que realmente funciona y cómo nos conectamos a ella personalmente. Tenemos varios videos en esta serie sobre el significado pleno de la salvación. Por favor, no dude en hacer clic en el enlace para seguir y ver el siguiente. En esta colección de videos estamos examinando la cuestión de la salvación y cómo encaja en la historia bíblica más amplia, que es, por supuesto, donde encontramos las promesas de salvación de las que los cristianos de los últimos 2000 años han dependido tan fuertemente. El problema es, como ya dije en un video anterior, que muchos cristianos piensan en la salvación simplemente en términos de ir al cielo. Y si dices, bueno, no significa exactamente eso, la gente dice, entonces no hay esperanza para lo que me suceda después de la muerte, o para alguien a quien he amado y que ha muerto. ¿Cuál entonces es la esperanza para ellos? Y la respuesta contundente tiene que ser, sí, por supuesto, a lo largo de la Biblia, pero especialmente en el Nuevo Testamento, la enseñanza de Jesús y la iglesia primitiva está claro que el Dios que hizo el mundo es soberano sobre la muerte y más allá, y su amor es indestructible e inquebrantable, y la muerte misma no puede tocarlo. Pero, para sorpresa de muchos, en el Nuevo Testamento esa historia se aclara con una realidad post-mortem en dos etapas. No se trata de morir e ir al cielo, sino de morir y esperar hasta que Dios haga su nueva creación, los nuevos cielos y la nueva tierra, y nos dé cuerpos nuevos para formar parte de esa nueva creación. Ahora bien, cuando digo esto a la gente a menudo dicen, bueno, ¿qué pasa con el estado intermedio? Y la respuesta, para nuestra sorpresa, es que los escritores del Nuevo Testamento no están muy interesados en la cuestión de dónde están las personas entre la muerte corporal y la resurrección corporal. Hay pequeños indicios de que Jesús le dice al criminal que está siendo crucificado a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero el paraíso no es una palabra que signifique el destino final, es una palabra que significa un jardín bendito donde vas a descansar y refrescarte hasta que suceda lo nuevo que todos estamos esperando. Y hay otros pasajes similares. Pablo dice en Filipenses, mi deseo, mientras él está allí en la cárcel, esperando enfrentar la pena de muerte, dice, mi deseo es partir y estar con el Mesías, que es mucho mejor. Y luego dice, pero en realidad permanecer en esta carne va a ser útil para ustedes. Así que eso es probablemente lo que va a suceder. Pero ir a estar con Cristo, ir a estar con Jesús, el Mesías, no es el final de la historia. Es el lugar temporal donde Dios cuida de su pueblo hasta el momento en que haga su nueva creación y nos resucite de entre los muertos.
Así es como funciona realmente la historia bíblica de la salvación, porque, y esto es lo crucial, la salvación no es la salvación de este mundo, es la salvación de Dios a favor del mundo. Tanto amó Dios al mundo, dice Juan en uno de los versículos más famosos de la Biblia. Y cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, más adelante en el Evangelio de Juan, no quiere decir que su reino sea algo de otro mundo. Lo que quiere decir es que su reino no se origina en este mundo. No es de este mundo en ese sentido, pero es para este mundo. Se trata de una nueva creación, porque la salvación es, en última instancia, el rescate por parte de Dios de todo su mundo y de su pueblo de la muerte misma. Y si pensamos en términos de la historia antigua, que proviene de filosofías muy populares en el siglo I y que se abrieron camino en el pensamiento de la Iglesia aproximadamente en los siglos III y IV, y han estado yendo y viniendo en el pensamiento cristiano desde entonces, esa idea de un alma dejando este mundo, dejando este cuerpo, y yendo a una existencia no corporal, de otro mundo, que no es en realidad el rescate de la muerte, es más o menos una descripción de la muerte. Y la Biblia es bastante enfática. Piensa en lo que Pablo dice en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, que el último enemigo es la muerte misma, y la muerte debe ser derrotada. La muerte debe ser tragada, dice, en victoria. Así que la suposición común de que un alma abandona un cuerpo y se va a un lugar llamado cielo simplemente no se sostiene en el Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento nunca utiliza la palabra cielo para describir o denotar el lugar al que va el pueblo de Dios, ni después de su muerte, ni en el futuro a largo plazo, una vez inaugurada la nueva creación. Esta es, como he dicho, una idea filosófica que se introdujo en el cristianismo y, ciertamente, cuando yo estaba creciendo, era la suposición de todas las personas que conocía en las iglesias a las que asistía, y así sucesivamente. Así que la salvación en la Biblia no consiste en rescatarnos de la buena creación, sino en rescatar a la buena creación, incluyéndonos a nosotros mismos dentro de ella. El problema es que si se dice que la salvación consiste en dejar este mundo e irse a otro lugar, cuando se lee el Antiguo Testamento, parece como si no se entendiera. No se trata de que la gente muera y vaya al cielo, porque apenas hay pasajes en el Antiguo Testamento que siquiera insinúen tal cosa. De acuerdo, Elías es llevado al cielo en un torbellino, pero no tiene ningún sentido que sea un modelo a seguir. De hecho, en el libro de Malaquías se dice que Elías volverá para restaurar todas las cosas antes de que Dios mismo venga a morar con su pueblo en la tierra para arreglar todo por fin. Y en el Nuevo Testamento uno también puede rebuscar textos en los que uno podría hacer hablar sobre morir e ir al cielo. Pero una y otra vez, si haces eso, descubres que lo que has hecho es desmantelar la historia bíblica básica. Hablaremos de esto en una sesión posterior de estos videos. Pero la historia bíblica básica no se trata de individuos que van a otro lugar. Es sobre Dios, la creación de Dios y el rescate de Dios, es decir, la salvación de su creación y de su pueblo. La Biblia en su conjunto, con Jesús como punto central, cuenta una historia más amplia. El peligro de lo contrario es que terminamos con una fórmula. Decimos, bueno, está bien, ¿cómo llego al cielo? Y alguien dice, bueno, tienes que creer esto, o tienes que comportarte de cierta manera, o tienes que pertenecer a este grupo, o la iglesia, o algún subgrupo de la iglesia, o lo que sea. Es como si sigues la fórmula correcta, acabarás en el cielo, donde perteneces. Pero la Biblia no trata de que esa historia se reduzca a una fórmula de esa manera. La Biblia cuenta una historia muy diferente. Es precisamente la historia de la salvación, pero no del modo que la mayoría de la gente ha imaginado tradicionalmente. Lo que se expone y desarrolla en la Biblia es algo que veremos en los próximos videos. Tenemos varios videos en esta serie sobre el significado pleno de la salvación. Por favor, no dude en hacer clic en el enlace para seguir y ver el siguiente. En esta colección de videos reflexionamos sobre cómo entendemos y quizá malinterpretamos la noción de la salvación.
En esta colección de videos estamos examinando la cuestión de la salvación en la Biblia y lo que realmente significa, lo que la Biblia dice al respecto. Y en este video en particular voy a hablar de la historia bíblica más amplia. La mayoría de los cristianos, para mi sorpresa, no parecen considerar la Biblia como una única gran historia. Pero si nos fijamos en la forma en que termina el libro del Apocalipsis, es casi como si el escritor dijera: estoy terminando la historia que comenzó en lo que consideramos los capítulos 1 y 2 del Génesis. Hay tantos puntos de cruce entre la historia de la creación y la historia final de la nueva creación. Génesis 1 y 2 tratan de la creación de un mundo bueno, que es bipartito. Es un mundo de cielo y tierra. Y en el libro de Apocalipsis 21 y 22 trata de los nuevos cielos y la nueva tierra. Y para reforzar algo que dije en un video anterior, lo crucial es que en Apocalipsis 21, la línea argumental no es que los humanos pueden ir a vivir con Dios, sino que la morada de Dios está con los humanos. Esa es la ruta del viaje. Y Génesis 1 y 2 son a menudo malinterpretados. La gente lo ha tratado como si fuera Dios, creando un mundo y poniendo a los humanos una especie de examen moral, que luego no superan. Aquí hay un mandamiento que tienes que cumplir y, oh no, lo rompen. Y así todo va mal a partir de entonces. Bien, desde luego, infringen un mandamiento. Pero no se trata de un examen moral para ver si son aptos para ir a vivir con Dios. Eso sería un tipo de creación totalmente diferente. El sentido de ese mandamiento tiene que ver con el deseo y la intención de Dios de venir Él mismo y vivir con su pueblo como parte de su creación. Y el llamado de Dios a su pueblo, esto es crucial para todo el tema. El llamado de Dios a la pareja humana en Génesis 1:26 y siguientes es que sean los portadores de su imagen. Deben reflejarlo en el mundo y reflejar de vuelta a Dios la gloria de la creación. Eso es lo que significa ser hechos a imagen de Dios. Esto significa que Génesis 1 y 2 son un proyecto. No es una especie de cuadro que se pone en la pared y se dice, ¿no es bonito? Es un proyecto que es el comienzo de algo que Dios tiene la intención de que se desarrolle y crezca, y que su creación, que es buena pero transitoria, se convierta finalmente en algo glorioso, tal como imaginamos que es la nueva creación que se promete una y otra vez en las Escrituras, y como los escritores del Nuevo Testamento insisten en que se ha puesto en marcha con Jesús mismo y especialmente, por supuesto, con su resurrección. De modo que todo el tema gira en torno al papel de los seres humanos portadores de la imagen dentro de esta estructura de cielo y tierra. Por supuesto, mientras digo esto, muchas personas que entienden la forma en que funcionaba el mundo antiguo y la forma en que funcionaban los templos en el mundo antiguo, reconocerían que de lo que estamos hablando es de la creación como templo. Un templo era un lugar donde la gente creía que el cielo y la tierra se unían. De modo que cuando ibas al templo no era como si estuvieras en el cielo, el espacio de Dios. Tú estabas realmente allí. La tierra y el cielo se superponían y entrelazaban. El cielo no era solo un lugar futuro donde algunas personas podrían ir, era un lugar que estaba destinado a ir junto con la tierra. Y en todos los templos del mundo antiguo, excepto el de Jerusalén, en el corazón del templo había una imagen de Dios, para que el poder y la influencia de Dios se dieran a conocer en el resto del mundo, y para que el resto del mundo fuera invitado a venir y rendir homenaje y adoración al Dios único. Así que nos damos cuenta de que en el primer capítulo del Génesis tenemos un templo, un espacio de cielo y tierra que llama a toda la creación con una imagen en su centro, la pareja de hombre y mujer que refleja a Dios en el mundo, reflejando la adoración, el culto y el homenaje del mundo a Dios. Y así es como la historia bíblica empieza, y en realidad también es así como termina, porque en el Apocalipsis no hay templo en la nueva creación, porque todo ello es un templo. El nuevo cielo y la nueva tierra son el templo donde Dios vive ahora con su pueblo. Así es como transcurre la historia.
Como sabemos, las cosas no salen bien. La pareja humana no hace lo que Dios quiere, no reflejan su sabia administración en el mundo, intentan aferrarse a una especie de vida para sí mismos y se ven obligados a abandonar este lugar de dicha y salir a un mundo de espinas y cardos. Pero entonces llega el momento crucial en la historia del pueblo de Dios, la historia del propósito de Dios, que cuando todo ha ido terriblemente mal, Génesis capítulos 3 al 11, Dios llama a un hombre cuyo nombre es Abraham, tal como se le llama en ese momento, y más tarde recibe su nombre completo, Abraham. Y Dios dijo a Abraham: en ti y en tu familia serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta es la promesa de Dios para volver a poner en marcha el proyecto de la creación. Uno de los rabinos, 2 o 3 siglos después de la época de Jesús, puso en boca de Dios las palabras: haré primero a Adán, y si se equivoca, enviaré a Abraham para que lo arregle todo. Y eso en realidad resume la forma en que funciona el Antiguo Testamento y en realidad también la forma en que funciona el Nuevo Testamento. Porque una y otra vez el Nuevo Testamento insiste, ya sea Lucas o Pablo, ya sea Juan o Mateo, en que lo que sucede en Jesús es el cumplimiento de esa antigua promesa que Dios hizo a Abraham. Pero no empieza con un grandioso proyecto global. No empieza diciendo: Abraham, ve por todo el mundo y dile a todo el mundo que tiene que ser salvado y aquí está cómo. Sino que comienza con Dios prometiéndole a Abraham una familia y una tierra. Recuerda, Dios les había dicho a Adán y Eva: sean fructíferos y multiplíquense y cuiden el jardín. Y ahora Dios le dice a Abraham: yo te haré fructífero, te multiplicaré y te daré esta tierra. La tierra y la familia son un puntero hacia el propósito mayor, que Dios tiene un propósito para la raza humana, un propósito para el mundo entero. La tierra en sí es como un pequeño modelo del plan de Dios para toda la creación. Y como vemos a lo largo del Génesis, una y otra vez, el pueblo de Dios que lleva adelante este propósito, Abraham, Isaac, Jacob y luego la propia familia de Jacob, completamente disfuncional. Ellos fueron seres humanos profundamente defectuosos. Y sin embargo, la fidelidad de Dios a su promesa se mantiene. De modo que incluso al final del libro del Génesis, cuando todo parece haber salido terriblemente mal, hay un maravilloso momento de reconciliación que anticipa el gran logro de la reconciliación, de la salvación misma, que llega en el Nuevo Testamento. Así, la historia se inicia como una historia sobre la creación, pero una creación que se torció, y luego una historia en la que Dios inicia el propósito de enderezar la creación estableciendo su pacto con Abraham. Un pacto es un acuerdo, un matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer. El pacto aquí es entre Dios y Abraham con ese propósito que fluye hacia afuera. No es solo que Dios y Abraham se van a poner de acuerdo y el resto del mundo no importa. El pacto tiene el propósito, así como el llamado de Adán y Eva tuvo el propósito. Esta es la vocación, que el pueblo de Dios sea aquel a través del cual Él enderece su mundo. En el siguiente video veremos cómo avanza esa historia y cómo el Nuevo Testamento la retoma y celebra el hecho de que el propósito de la creación y el propósito del pacto se han cumplido ahora en Jesús y por el Espíritu. En un video anterior de esta serie, hablé de la forma en que toda la historia bíblica está conformada entre Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22, donde la línea principal es que la morada de Dios está con los humanos. Ese es el objetivo de la creación desde el principio. Dios llamó a la pareja humana para ser sus portadores de su imagen en esta realidad de cielo y tierra. Y cuando los humanos fracasan en esa vocación, toda la creación de Dios queda afectada. Así que no son solo los humanos los que tienen un problema, es la creación misma. Pero a medida que se desarrolla la historia, vemos que el propósito de Dios de venir y habitar con su pueblo sigue siendo central, a pesar de todo, a pesar del fracaso y la necedad de su pueblo. Así, al final del libro del Génesis encontramos a la familia de Abraham, ahora la familia de Jacob, en la tierra de Egipto, y se convierten después en esclavos.
Al principio del libro del Éxodo que sigue a continuación, ahí están. 100 o más años después son esclavizados por los egipcios porque el pueblo de Dios en cuyo seno va a habitar Dios necesita saber que son esclavos rescatados. Ellos no han podido dejarse llevar por esta nueva situación de tener a Dios viviendo entre ellos, como si no les importara nada en este mundo. Todo está determinado por el hecho de que son el pueblo salvado, el pueblo rescatado. De hecho, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, el momento del Éxodo en el que Dios rescata a su pueblo de la esclavitud en Egipto es el principal modelo de salvación. No se trata solo de una ilustración de una realidad ajena, sino de la intención de Dios para con su pueblo y su creación. Así que el libro del Éxodo, que es fascinante en sí mismo y a menudo confunde a la gente porque se rescata al pueblo de manos de Egipto, lo cual es muy emocionante. Se les lleva al desierto y al monte Sinaí. Moisés sube a la montaña y baja con la ley. Eso es muy emocionante. Y entonces casi inmediatamente entramos en detalles de la ley y la gente leyendo ese libro, y recuerdo haber pasado por esto cuando era un adolescente tratando de leer la Biblia, por mí mismo estando perplejo en cuanto a lo que pasó con esta bonita historia que estaba disfrutando tanto, y la respuesta es solo persevera un poco más. Porque la razón por la que Dios ha sacado al pueblo de Egipto, la razón por la que les ha dado la ley, es que va a venir a habitar en medio de ellos. No es la salvación final, pero es una etapa clave en el camino hacia la salvación. Así que a Moisés se le da en la montaña el modelo del tabernáculo que él debe hacer, que el pueblo debe hacer con él, que Aarón debe hacer, que es el lugar donde luego en el capítulo 40 del Éxodo, Dios viene a morar, y una vez más tenemos un cielo y una tierra, una nueva creación. El tabernáculo es un pequeño modelo funcional de la nueva creación que es hacia donde siempre estuvo encaminada toda la historia de la salvación, del rescate de Egipto. Por eso, a propósito, al Éxodo le sigue inmediatamente el libro que llamamos Levítico, que trata del sistema de sacrificios, que funciona como una especie de reglamento de salud y seguridad. Porque si Dios va a venir y habitar en medio, esto nunca va a ser algo superficial, algo informal. La gente necesita saber que este es el Dios Santo, el Creador, el que los ha salvado y rescatado, y si va a vivir en medio de ellos, tienen que prestar atención en ser educados y comportarse bien. Necesitan saber de qué se trata. Y así continúa la historia, y el pueblo llega a la tierra prometida, que es toda otra historia en sí misma, por supuesto. Y finalmente, después de muchas generaciones, tenemos al rey David, y el rey David establece su reino en Jerusalén. Quiere construir una casa para Dios y, curiosamente, Dios no se lo permite porque ha sido demasiado violento. Tiene las manos manchadas de sangre. Pero Dios dice, en efecto, no es mala idea, pero será tu hijo quien lo haga. Pero entonces Dios le dice, en realidad lo importante no es que construyas una casa para mí. Y luego le dice, yo te voy a dar una casa. ¿Qué quería decir Dios con esto? Esto está en 2 de Samuel 7. Él quiere decir que cuando David ya no esté, entonces Dios levantará un descendiente después de él, que se sentará en su trono, y Dios le dice, yo seré suyo, y él será mi hijo. Es como si Dios dijera, sí, quiero venir y habitar en medio de ustedes, pero la forma en que quiero venir y habitar en medio de ustedes no es en un edificio de ladrillos y cemento y madera y piedra. Yo quiero venir y manifestarme como un ser humano, el hijo más grande del gran rey David. No es ninguna sorpresa que los escritores del Nuevo Testamento recojan esas promesas de 2 de Samuel 7, mezclándolas con el Salmo 2 y otros conocidos pasajes similares para decir que esto es lo que finalmente se cumplió en Jesús. Pero todo vuelve a salir terriblemente mal, como era de esperar, porque las personas a las que se hicieron las promesas eran parte del problema. Lo vemos en David, lo vemos en Salomón, lo vemos generación tras generación. Así que el templo donde Dios ha venido a morar, con Primera de Reyes 8 siendo muy parecido a Éxodo 40, la gloria divina que viene a morar allí, el pueblo en medio del cual Dios ha venido a morar se rebela, cometen idolatría, se vuelven malvados y pecadores, y entonces, horror de horrores, Dios se marcha. La promesa de que Dios rescataría a su pueblo y vendría a vivir con él se ha vuelto patas arriba, por así decirlo, porque ellos, como Adán y Eva en el jardín, han fracasado en su vocación. Y así como Adán y Eva fueron expulsados del jardín,
El pueblo de Dios es expulsado de la tierra y tiene que exiliarse en la ciudad de Babilonia. Y la historia bíblica entonces es, bueno, si eso ha sucedido, ¿cómo rayos va a suceder ahora la salvación? Y la idea de la salvación para los judíos de ese período que vivían en Babilonia y posteriormente se centra una y otra vez en que queremos un nuevo éxodo que nos rescate de Babilonia. Pero estamos en Babilonia porque pecamos, porque cometimos idolatría. Por lo tanto, la salvación viene a significar el perdón de los pecados. Piensen en ese pasaje glorioso del capítulo 40 de Isaías. Consuela, consuela a mi pueblo, dice tu Dios. Habla con ternura a Jerusalén y proclámale que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados, que Dios perdonó sus pecados. Y eso no es para que los judíos puedan. Si ellos creen ir al cielo cuando mueran, es para que Dios venga de nuevo y habite en medio de ellos. Las montañas serán aplanadas y los valles serán rellenados, y la gloria del Señor será revelada, y toda carne juntamente la verá. Así es como funciona la historia. Y así tenemos esta historia de la creación y el pacto, pero la creación ha ido mal porque la pareja humana no ha hecho lo que debía hacer. El pacto ha fracasado porque el pueblo del pacto no ha sido el pueblo que debía ser. Por eso, las grandes promesas de los profetas del período exílico y posteriores miran hacia un tiempo en el que Dios renovará el pacto y, por tanto, restaurará la creación. Este es el significado de la salvación, y nosotros los seres humanos que escuchamos este mensaje ahora y retomaremos este tema en un próximo video, los seres humanos no nos hallamos dentro de una fórmula abstracta, sino dentro de la gran historia que va de la creación a la nueva creación, del pacto al nuevo pacto, la historia que tiene a Jesús en su centro, que tiene ahora al Espíritu Santo como su motor energizante y generador de salvación. Tenemos varios videos en esta serie sobre el significado pleno de la salvación. Por favor, no dude en hacer clic en el enlace para seguir y ver el siguiente.